El Ministerio Puerta del Cielo Internacional, Nuestra Casa, y sus pastores, Gildardo y Elisa Reséndiz, presentan una palabra profética, fresca y de salvación. Descubra junto a ellos principios y alternativas bíblicas que le ayudarán en su caminar diario con Dios. Buenas tardes, tenga usted, dirían en Colombia, su merced. Hermoso culto que tuvimos en la mañana, hijos. Dios se mueve de diferentes maneras. En la mañana se movió de diferente manera, ahorita se mueve de diferente manera. Pero yo los veo a ustedes como que más motivados, así como que les gustó el cambio, ¿verdad? Ya los de la mañana ya se fueron a dormir, ya ni se querían ir. Le digo, pues ya váyanse porque quieren que les predique otra vez o qué hacemos, pero nunca en mi vida había predicado en 35 minutos. Prediqué en 35 minutos y ministré 40. No, pero es parte de, y yo le doy gracias a Dios. Usted debe de acoplarse ahorita a los cambios que se están haciendo. Ahorita usted entra a una carrera porque esperamos que este culto se empiece a llenar también. Amén. Este culto se empiece a llenar, casi fue igual. La cantidad que vemos ahorita es la misma cantidad de la mañana. Fue casi igual, ahorita porque se quitaron unas sillas, pero casi es lo mismo. Entonces, yo le agradezco a Dios por todas las cosas que Él está haciendo. Y vamos a continuar con los temas que nosotros estamos mirando durante las semanas pasadas. Y yo quiero que ponga usted mucha atención para que nosotros empecemos a entender cómo es que Dios quiere manifestarse a través de nosotros, pero siempre y cuando nosotros empecemos a madurar. Repita conmigo, yo necesito madurar para poder entender. Y cuando yo entienda, estoy dispuesto y estoy preparado y seré un candidato para recibir. Amén. Amén. Bien, entonces estamos analizando y estamos estudiando la inmadurez espiritual. Hace 15 días hablamos acerca de las 3 etapas de crecimiento. Y estamos viendo cómo Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros en 3 áreas específicas de nuestra vida. Número 1, vimos, para retomar rápidamente lo que vimos hace 15 días, y usted pueda acoplarse al mensaje de esta semana y que usted pueda sentir la presencia de Dios y la palabra del Señor. Vimos que Dios desea que usted crezca y madure en calidad. Acuérdese usted que hablamos un poquito acerca de la calidad en el crecimiento del cristiano y hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos en calidad, hablamos que el fruto de Dios o el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros para que nosotros podamos discernir y saber cuáles son las bendiciones que Dios te da para que tú las ocupes en los diferentes ministerios. Cuando usted, por ejemplo, todavía no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su vida, usted tiene un mal concepto de las bendiciones que Dios le manda a usted. Por eso, cuando Dios desea que usted crezca y madure, estamos hablando del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vimos también que Dios desea que usted crezca y madure de una forma integral. Cuando nosotros hablamos de una manera integral, Dios desea que no nada más usted crezca en el amor y se desarrolle usted en el carácter, sino también que usted crezca de una manera integral. Escúcheme bien, conociendo los diferentes ministerios que hay en la columna vertebral, que es el discipulado bíblico. Es decir, que cuando usted se discipula, que cuando usted está en un efecto de la palabra del Señor para crecer y atender su palabra, para ponerla en práctica, estamos hablando de que Dios desea que usted conozca toda la ramificación. ¿Se acuerda que hablamos de eso? La ramificación de la columna vertebral. Es decir, cuando la columna vertebral, escúcheme bien, cuando la columna vertebral, que es el discipulado, está en una iglesia, está latente en un lugar, usted va a tener un crecimiento explosivo. Usted llegará, no le quedará otra más que llegar como oveja, pero transformarse en discípulo. Y cuando usted se transforma en un discípulo, usted está formando parte de la vértebra, de la columna que es el discipulado.
Y cuando usted comienza a discipularse, es entonces cuando usted empieza a conocer la ramificación, la profundidad, la altura, la anchura, la magnitud del ministerio y del reino del ministerio de la iglesia local. Estamos hablando que en una iglesia, cuando tú creces de una manera integral, no nada más en una iglesia hay un ministerio. En una iglesia hay demasiados ministerios, los cuales Dios desea que usted se empape de ellos, pero que usted se perfile y crezca y se prepare y se afine para uno. Amén. Estamos hablando, por ejemplo, que en una iglesia no nada más hay un ministerio, hay varios: liberación, sanidad divina, sanidad interior, oración, profecía, intercesión, guerra espiritual, que de hecho la guerra espiritual es uno de los ministerios que a mí me gusta mucho, pero es muy peligroso también. Entonces, la guerra espiritual, uno debe de estar consagrado y preparado para empezar a luchar con demonios, porque los demonios te visitan, los demonios te atacan, los demonios te enferman, los demonios. Y muchas veces cuando tú eres una persona que está siendo consagrada a Dios, tú debes de empezar a luchar. Hablamos, por ejemplo, en los días pasados, hablamos de los tipos de guerra y de lucha que hay cuando un guerrero está perfilado en la columna y sabe todas las ramificaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de una lucha cuando tú tienes problemas, tienes opresión. Vemos cómo en el lado espiritual tú estás en un rincón y Satanás está dándote por todos lados, por todos lados, por todos lados. Ese es un tipo de lucha que se llama, ¿cómo se llama esa lucha? Cuando el diablo te está dando ¿a la qué? A la ofensiva. O sea, tú nada más estás a la ofensiva esperando los trancazos del diablo. Pero muchas veces en la guerra espiritual también está la defensiva, donde tú empiezas a pegarle al diablo por todos lados, y tú empiezas a arrinconar al diablo, y es cuando nosotros vemos victoria. Es cuando nosotros vemos los territorios que estamos ganando. ¿Por qué? Porque hemos echado fuera espíritus territoriales. Pero no se trata de echar tantos espíritus fuera o territoriales. Se trata de permanecer en la palabra, permanecer en la obra que Dios te ha dado. ¿A mí de qué me sirve echar fuera un demonio de alcoholismo, de prostitución, de drogadicción, si la persona le va a bastar un mes, 2 meses o 3 meses la bendición y después la va a botar y la va a aventar? Por eso dice la palabra que no echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que se volteen, las pisoteen y las despedacen. Cada hombre y mujer que requiera meterse a conocer lo integral de la iglesia local y crecer con todos sus hermanos y con toda la gente, deberá no nada más conocer los ministerios, sino ponerlos en práctica. También vimos la adoración y la alabanza. Es un ministerio que usted debe de conocer. Finanzas, la familia. Hay iglesias que nada más predican pura familia, pura familia, pura familia, y dejan a un lado los demás ministerios. Ahora yo pregunto, ¿es importante hablar del matrimonio? Sí, es importante. Tan importante es hablar del matrimonio como importante hablar de las finanzas. Y tan importante es hablar de las finanzas como hablar de liberación. Y tan importante es hablar de liberación como hablar de sanidad. Y tan importante es hablar de sanidad como hablar de alabanza. Entonces, todos y cada una de las iglesias habidas y por haber, entiendo yo que deben de moverse por lo menos en unos 20 o 15 ministerios, y los miembros activos, como llamados discípulos, tienen que estar experimentando el conocimiento de la estructura de la iglesia local. Y ahí nos quedamos hace 15 días, hace 3 semanas, no me acuerdo, pero nos quedamos en el crecimiento integral. Y ahora quiero darles el último punto de las 3 etapas de crecimiento. Y la última etapa de crecimiento es el deseo de Dios para usted, de que usted crezca y madure en cantidad también. Entonces, vemos que Dios desea que usted crezca ¿en qué? ¿En qué? En calidad. Y vemos que Dios quiere que usted crezca ¿en qué? ¿En qué? Ya se les olvidó, no están apuntando. Número 1, Dios desea que usted crezca ¿en qué? En calidad. Hablamos de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y Dios también desea que usted crezca de una forma integral, que es cuando usted se añade a la estructura de la iglesia local. Pero también Dios desea que usted crezca y madure en forma de cantidad. Y le quiero decir algo, aquí está el problema del asunto, del por qué Dios no nos ha confiado sus riquezas, porque nosotros no hemos madurado. Es decir, que cuando Dios te bendice en cantidad, estamos hablando de bienes materiales o de bienes financieros.
Porque los bienes financieros son lo que tú percibes cada semana por un trabajo, por una empresa, por lo que tú hagas que genere. Mientras que los bienes materiales son las bendiciones que Dios te ha dado, como cosas en que moverte, cosas en que dormir, cosas en que habitar y cosas en cómo refrescarte en tu propio cuerpo. Entonces vemos que Dios nos quiere bendecir, pero también nos quiere desafiar. Dios te quiere bendecir, pero te quiere desafiar. Y Dios te quiere desafiar, pero también te quiere bendecir. Pero ¿por qué razón, pastor, no ha llegado tanta promesa a mi vida? Si yo estoy creciendo, pastor, me estoy discipulando. Bueno, el hecho de que usted se discipule no quiere decir que usted es un hombre maduro. El hecho de que usted esté discipulándose, escúcheme bien, no significa que usted está preparado. A ver, repita conmigo, preparado. Que esté preparado para recibir bendiciones. Porque muchas veces las bendiciones hacen que hasta ahí termine su crecimiento. Entonces, yo quiero que vaya usted a 2 Corintios capítulo 1, por favor, para que usted pueda entender cómo Dios nos quiere bendecir. Y nunca el Señor va a añadir tristeza con la promesa de la bendición. Es decir, pastor, Dios a mí me ha prometido tantas cosas. Bien, ¿y por qué no se han cumplido? Bueno, por la razón de que usted todavía no está preparado, número 1, psicológicamente, número 2, anímicamente y número 3, espiritualmente. Dios lo quiere bendecir, pero lo que usted tiene es el punto efectivo por lo que usted demuestra el nivel de madurez. Es decir, usted, la vida secular es el reflejo de su crecimiento espiritual. Si usted, por ejemplo, me habla usted de que es un hombre próspero, entonces yo podré ver en usted una vida espiritual bien desarrollada. Yo la vez pasada les decía yo a todas las personas, ¿qué pasaría? Escúcheme bien, ¿qué pasaría si yo en un momento dado me dedico a poner empresas? ¿Qué pasaría? Lo único que pasaría sería que Dios me prosperaría. ¿Qué pasaría si yo me dedicaría a poner empresas? Lo que pasaría es que yo me dedicaría a prosperar. ¿Por qué? Porque la razón principal del que Dios te bendiga es el área espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tú cuando eres próspero, Dios te confía porque tú sabes cómo usar las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, 2 Corintios capítulo 1, por favor, versículo 20, dice la palabra lo siguiente. Lo tenemos en pantallas, por favor, y dice, porque todas las ¿qué? A ver, ¿todas las qué? Todas las promesas, ¿de quién? De Dios son en el sí y en el ¿qué? Y en el amén. A ver. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una revelación de que cuando Dios te promete algo es porque tarde que temprano te lo va a dar. Pastor, ¿a mí por qué Dios no me ha dado un novio? Porque no ha visto todavía. Porque cuando Él empiece a ver y sea el tiempo, entonces Dios te dirá, muy bien, es el momento, es tu tiempo para empezar a disfrutar de los dolores, del sufrimiento, de la crisis, como dice la gente de fuera, ¿verdad? Entonces dice la palabra que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, que cuando tú recibes una bendición, cuando tú le pides al Señor una bendición y Él te la da, gloria a Dios porque Él te lo prometió. Y cuando tú se la pides y no llega, simplemente no es no, solamente es todavía no. Son en el sí y en el amén. Entonces, si tú le pides algo a Dios, te lo da, gloria a Dios porque su promesa es en el sí. Y si todavía no te lo ha dado, y si todavía no ha cambiado a tu esposo, y si todavía no te ha dado el trabajo que le estás pidiendo, ese trabajo que no sea parte, tu alma no sea parte de Dios. Pastor, pero es que yo todavía estoy orando al Señor para que me conceda ese carro último modelo, pero todavía no me lo ha dado. ¿Pero te lo prometió? Sí, me lo prometió. Entonces, pastor, ¿por qué no me lo ha dado? Porque todavía no estás listo maduramente. ¿Sí me explico? Si con el burro de Tinguiricho vienes un domingo y un domingo no, ahora imagínate que Dios te dé una Harley, que te dé los carros más caros del mundo, ¿cómo se llaman? ¿Cómo?
¿Forgini? ¿Lamborghini? Me gusta más Forgini. ¿Un Ferrari? Imagínese, si con la enseñanza del burro a usted le costó, ahora imagínese con la Hummer. ¿Ya vio? Entonces, no estamos listos todavía para recibir y prepararnos para una bendición. Entonces, usted va a demostrar la bendición que le ha dado por su compromiso con Dios. Así que no se haga muchas ilusiones, porque Dios le puede decir a usted, como le dijo a la iglesia, a la Odisea: tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice: no sabes que tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Solamente cuando usted empieza a crecer y empieza a madurar. Dios, nuestro Padre, quiere darnos su herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Dios, nuestro Padre, quiere darnos ¿la qué? La herencia, su unción, su autoridad, su poder. Pero si no estamos lo suficientemente maduros, o sea, perfectos, si no hemos llegado a la perfección, a ver, ¿cuál es la única base que Dios tiene para perfeccionar a los santos? Para empezar, yo le digo al auditorio: ¿quiénes son los santos? A ver, pueblo, ¿quiénes son los santos? Nosotros. ¿Y nosotros qué somos hoy? ¡Ah, qué profundidad! ¿Somos qué? Discípulos. Entonces, gloria a Dios, porque hay una diferencia entre ser discípulo y ser santo. Aunque la meta del discípulo es llegar a ser santo. El discípulo, acuérdese usted que el discípulo es un estudiante. El discípulo es uno que se deja enseñar, que tiene una actitud de aprendiz. Mientras que el santo es un hombre o una mujer apartado, consagrado, preparado, graduado para ser lanzado a las naciones, para llevar a cabo, para cumplir el propósito y llevar la prédica de Juan el Bautista. Un ejemplo: ¿quién bautizó a Juan? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús llega, dice que Jesús descendió de Galilea para ser bautizado por Juan. Mientras que Juan le decía: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Inmediatamente que Juan bautiza a Jesús, con esa actitud Juan se convierte en el mentor y en el pastor y en el director de Jesús aquí en la tierra. Y en ese instante Juan predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente en Mateo capítulo 4 versículo 17, Jesús, cuando decapitaron a Juan, Jesús empieza a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús cambió la predicación de Juan. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decapitan a Juan, matan a Juan, y Jesús en el Mateo capítulo 4 versículo 17 empieza a predicar la predicación de Juan. En algunas porciones a Jesús le decían, ¿quién le decía? Herodes le decía: no, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. A Jesús lo confundía con Juan, y a Juan decían que era Elías, y Jesús tenía que venir en la mentalidad y en el poder de Elías. Por fin, ¿quién es Jesús? La profecía que estaba sobre Jesús en el libro de Isaías decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar apertura de cárcel y a anunciar el año agradable del Señor. Inmediatamente esa profecía tenía que estar sobre Jesús, porque Jesús tenía que venir en el poder y la mentalidad de Elías. Mientras que en el libro de Mateo, escúcheme bien porque usted lo ha leído, no se lo voy a buscar, pero usted lo ha leído. En el libro de Mateo, la palabra del Señor enseña y dice: porque irá delante de él con la mentalidad y el poder de Elías. Es decir, ¿quién iba delante de él? ¿Quién iba delante de Jesús preparando el camino? Juan el Bautista. Por eso dice: irá delante de él. ¿Quién es él? No.
Es Jesús. Irá delante de él. ¿Quién iba delante de él? Jesús. Y Jesús tenía que venir con la mentalidad y el poder de Elías. Entonces, yo le quiero decir algo y no se asuste. Elías, Jesús y Juan eran el mismo. Diga, esa no me la sabía. Pues ahora se la sabe. Y yo sé que habrá personas que me van a criticar por el YouTube. Pero soy feliz. Soy feliz. El canal está abierto para toda persona. Y todo comentario está abierto. Bienvenido cada comentario, no se preocupe. Pero cuando Dios te instala en el nivel del poder, el nivel del poder es cuando usted empieza a echar fuera a los demonios. Ese es el primer nivel. Pero ese nivel también trae consecuencias, trae persecución y trae crítica. Así que usted debe de crecer y madurar para que Dios lo vea lo suficientemente maduro, porque si no, las bendiciones lo van a acarrear a su propia destrucción. ¿Cuáles, pastor, serían los pasos a seguir para crecer espiritualmente? O sea, dile a la persona que está junto a ti, ¿qué necesito hacer para poder crecer espiritualmente? Mire, hijo, yo le voy a decir algo, no le dé tanta vuelta al asunto. Ni me diga de su trabajo, ni me diga de su empresa, ni me diga de sus hijos, ni me diga de su escuela, ni me diga de la enfermedad. No le dé tanta vuelta al asunto. Es tan sencillo crecer. Hay personas que llegan y me dicen, ahora sí, allá los alcanzo, en Tehuacán, en México, a donde vayas. Mire, su lengua parece de esas lenguas de carnitas, así, torcida, torcida, torcida. Porque su lengua lo lleva más allá que sus pensamientos. Usted le debe de poner freno a su lengua. Deje de pensar con los pies y comprométase con el Señor. Empiece a discipularse, empiece a crecer, empiece a madurar. ¿Qué espera usted para no perder las bendiciones de Dios? Discipúlese. Quiero darle 2 puntos importantes y después de los 2 puntos importantes, 7 decisiones importantes que le van a ayudar a usted a crecer y a madurar y a ser el tipo de persona, hombre o mujer, que Dios quiere que usted sea. Primer punto, ¿qué necesito para poder crecer espiritualmente? Escúcheme bien, aquellos que les cuesta crecer, que les cuesta desarrollarse. Número 1, haga un compromiso y tome una decisión seria de crecer en el Señor. Hijo, cuando usted no crece en el Señor, no es porque no puede, es porque no quiere. Cuando usted no crece en el Señor, no es porque no tuvo tiempo, es porque no quiso. Usted necesita hacer un compromiso con Dios. Mire, yo no entiendo por qué la gente siempre ocupa un libro de Eclesiastés para decir, es que la Biblia dice, es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Y la mayoría de la gente que está acostumbrada a la pereza, la mayoría de la gente que está acostumbrada a venir a las iglesias, a nada más escuchar un mensaje dominical, y ya son personas que ocupan la Biblia como una base o una parte de la prédica, una parte de la escritura, la ocupan como una excusa para no obedecer a Dios. Yo he conocido personas que les hemos dicho, ¿por qué no se discipula? Es que no queremos comprometernos porque al rato ¿qué tal si no podemos? Bueno, ¿es bíblico? Sí es bíblico, pero es más antibíblico el pensar que yo nunca me voy a mover porque Dios no me rescató para eso. ¿Sabe usted que los 2 propósitos importantes que Jesús vino a hacer a la tierra es, número 1, primer propósito y de ahí se deriva todo? No hay más, solamente 2 propósitos.
Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. Y número uno, primer propósito fue el de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué hizo con eso? Bueno, restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Cuando Cristo muere, cuando Cristo es sepultado y cuando Cristo resucita, lo único que nos enseña es venir a restaurar la imagen perdida que usted perdió, válgame la redundancia, que usted perdió en el huerto del Edén cuando Adán pecó por parte de su mujer. Y Cristo, cuando muere, Él viene a recuperarnos la imagen de un Dios santo a nosotros. Y el otro propósito fue entrenar a 12 hombres. ¿Vino a qué? A ver, ¿está conmigo o no? ¿O se está durmiendo por el calor? El siguiente propósito, entrenar a 12 hombres para que llevaran su mensaje al mundo. Y este fue el mensaje de sus 3 años y medio aquí en la tierra. De ahí no hay más. De ahí vino el bautismo, de ahí vino la Santa Cena, de ahí vino la sanidad, de ahí vino la predicación, de ahí vino la enseñanza, de ahí vino el vino. Entonces, usted debe de entender que Cristo vino nada más a 2 propósitos. Y usted, cuando entiende los 2 propósitos de Cristo en la tierra, usted entenderá que un compromiso es un compromiso sano cuando Dios a usted lo está llamando. Hijo, a Dios no le puede usted contestar así. Si Cristo lo ha llamado, ¿por qué usted dice, es que yo no me quiero comprometer porque luego no cumplo? Bueno, es que mire, yo le voy a decir algo. Usted profetiza que no puede. ¿Por qué usted no dice, sí me comprometo aunque no pueda? ¿Por qué siempre le decimos a Dios, yo no puedo, yo no me comprometo porque no voy a poder? Esto es como, me recuerda cuando yo iba en tercero de primaria. Y llegué con la maestra y le dije, maestra, mañana no voy a venir. Y me dice la maestra, ¿por qué? Porque mañana me va a dar tos. No, yo se lo dije así. Pero ya después, cuando yo crecí, dije, pues sí es cierto, ¿por qué le decía yo así? Pero yo bien certero que me iba a dar tos mañana. ¿Y qué cree? Me daba tos. Así le decía yo a la maestra. Yo no entendía por mi orden cronológico, por mi falta de madurez. Pero ella se empezaba a reír. Pero yo no me reía. Digo, ¿por qué? Pues si es cierto, me va a dar tos mañana. Ya hasta lo siento. Es lo mismo. Cuando Dios a usted lo llama al servicio, ¿sabe usted que nosotros, los discípulos, tenemos que servir, honrar y obedecer a Dios? No por lo que Dios nos da, simplemente por lo que Dios es. Nosotros honramos a Dios porque Dios es Dios. Usted le sirve a Dios no porque Dios le ha dado. Usted le sirve a Dios nada más porque Él es Dios y Él lo rescató a usted de una muerte tan cruel, del infierno, de las celdas, del abismo profundo. Dios exige de usted servicio. ¿Se lo dijo a quién? A la suegra de Pedro. Cuando el Pedro llega con Jesús y le dice, no seas malo. Sabemos que las suegras pues ni siquiera se le acerca a uno, pero por favor, sana a mi suegra, tiene fiebre. Y Cristo dice, ok, vamos a sanar a tu suegra, pero me prometes que la vas a amar. Oh sí, claro, te prometo que la voy a amar, le voy a comprar un vehículo para que empiece a echarle ganas y todo. Ok, se va con su suegra acompañado de Jesús. ¿Y qué cree? Cristo no, le da otra enseñanza a los fariseos. Cristo nunca estuvo de acuerdo con la teología de los fariseos. A cada rato Jesucristo les partía su cara. A cada rato con la sabiduría de Cristo, Cristo les enseñaba a los fariseos y los fariseos se quedaban calladitos. Pregunto, pregunto. Se está poniendo bueno esto. Pregunto, ¿por qué si los fariseos, ¿sabe cómo se vestía un fariseo? Un fariseo se vestía así, con una túnica grande, tenía una barba, bueno, no como la mía, más grande. Se ponían unos turbantes, un vestido hasta las mangas hasta aquí, unas faldas grandes, y se ponían textos bíblicos
de todo el canon. Por ejemplo, aquí se ponía un texto, otro por aquí, otro por acá, otro por aquí, otro en los ojos, otro en la frente, otro aquí, otro en el rabo, parecía una cola de pantera, aquí, allá, en los zapatos parecían de payaso, pero toda su vestimenta estaba llena de textos bíblicos. Por eso se le llaman fariseos. Esto es como una persona que viene hoy y dice, ay, pastor, hoy ayuné y todas las chinguiñas aquí, la baba, el moco está goteando y demuestra así como que, ay, estoy en ayuno, hermanos, mírenme todos, hasta ni la baba me he limpiado, estoy en ayuno, el moco embarrado por acá. O sea, mire, está en ayuno, eso es un fariseo, porque la palabra del Señor dice que cuando tú ayunes y ores, entra a tu cuarto y báñate, lávate, para que le muestres a Dios que oras y que ayunes y no a los hombres. Aunque también es bíblico que te pongas de acuerdo con la gente para pedir lo que quieras y te será hecho. Entonces los fariseos siempre se vestían así y lógicamente impresionaban a la gente. Y luego peor si eran sanguíneos. ¡Hola, cómo están todos ustedes! O sea, la forma de hablar les hacía sentirse como que estaban muy seguros de lo que decían, ¿no? Cuando una persona habla muy fuerte, ¡hola, cómo estás! Ay, esa persona tiene autoridad. No tiene autoridad, es gritón. Y por lo mismo que grita, hace sentir a los demás que es muy seguro de lo que quiere. Pero mentira del diablo. Entonces imagínese usted a un fariseo dirigiéndose con Jesús y diciéndole, sabiendo la Biblia. El hecho de que tuvieran los pergaminos significaba que sabían la Torá, sabían toda la Biblia. Y siempre Cristo llegaba y los callaba. ¿Cómo? ¿Por qué razón Cristo callaba a los fariseos si los fariseos se sabían la Biblia? ¿Por qué? Porque nunca Cristo estuvo de acuerdo con la teología de ellos. Porque ellos pensaban que sabían la palabra, pero no la sabían. Y Cristo les dice, bola de ignorantes. ¿Me estás diciendo a mí ignorante aún con todos mis pergaminos? Aparte de ignorante, visionudo. Una cosa es tener visión y otra cosa es ser visionudo. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Cristo está platicando con los saduceos? Y los saduceos dicen que no hay resurrección de muertos. Que no han leído la Biblia, no me digan. Vamos a la Biblia, por favor, ¿sí? Y yo quiero que vaya usted al libro de Mateo, por favor. Estamos viendo que los saduceos era una secta. No estoy perdiendo el tema ni nada, pero sí es importante que nosotros entendamos. Quiero que vaya a Mateo capítulo 22, por favor. Y usted va a poner atención hoy a algo tremendo que Dios le va a enseñar. Mateo capítulo 22. Espéreme que mi Biblia no lo trae. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 22. Versículo 1. Vamos a ver desde el 15, por favor, para que usted vea qué es lo que pasa aquí. Aquí estamos viendo cómo Cristo ya de por sí luchaba con partidos políticos. Luchaba con sectas que se habían levantado en aquellos días como hoy. Y fíjese bien lo que dice el 22:15. ¿Lo tenemos? Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra,
Porque ellos querían que Jesucristo dijera una palabra antibíblica. Como mucha gente está nada más esperando cuando un predicador dice una mala palabra, ya lo están criticando. Pero pues eso no hay problema. Y dice aquí, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Amén. Y luego dice aquí, 16, y le enviaron ¿quién? Los discípulos de ellos, ¿con los qué? ¿Con los qué? Ahora, los herodianos era un partido político en aquellos días. Los herodianos. Así como el PAN, como el PRI, como el PTTT, como esos. Y luego dice, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que ¿qué? Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y luego dice, y que no te cuidas de nadie. O sea, en pocas palabras, Cristo no tenía pelos en la lengua. Él cuando se tenía que confrontar, él confrontaba. Y más confrontaba a los fariseos que a todas las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas y etcétera, etcétera. Y dice aquí el 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Cómo? ¿Por qué razón los hombres que sabían la Biblia, qué tenían que estarle diciendo a Jesús de ir a votar? ¿Qué tenían que decirle a Jesús? ¿Cómo ves? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es que así son los fariseos, hijo. Dijiste Gilde. ¿Y cómo es? Tilde. ¿Y yo qué dije? Gilde. ¿Y cómo es? Tilde. ¿Y eso qué significa? ¿Quién sabe? Pero tú dijiste Gilde. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y Cristo pues empieza a reír y le dice, ay, con usted. O sea, Cristo se reía porque de qué manera les contestaba. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Traes una moneda? Échala. No, pero de las buenas, que una de centavo, échale de la buena. ¿De quién es la inscripción que está al frente? Del César. Y les avienta la moneda. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es el problema? Es que hoy no pude, pastor, llegar al culto. ¿Por qué? Es que como me cambió el horario, no pude cambiarlo en mi trabajo, pastor. ¿Sabe qué? Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 6 días trabajarás. ¿Y el séptimo? ¿Y el séptimo? Seis días trabajarás y en el séptimo te aborazarás. ¿No? Así dicen muchos. Dice la Biblia, pastor, 6 días trabajarás y en el séptimo te aborazarás. Qué tremendo, ¿no? Que no entendemos. Por eso les digo, si usted no está lo suficientemente maduro, ¿qué hará con tanta bendición que Dios le envía? ¿No sabe? No sabe usted qué hacer y ni sabrá qué hacer. Pero ahí le va, escúcheme bien, cómo Cristo confrontaba a estos tipos. Me gusta, me encanta. 22, 23, vaya rápidamente. 22, 23, porque ya voy a terminar. ¿Cómo ve? Ni se la cree usted, ¿verdad? ¿No se la cree? Pues créasela, porque ahorita viene el tercer culto ya. Hay que hablar con fe. Al diablo le molesta que usted hable con fe. Le molesta al diablo. Imagínese si en la mañana hubo una cantidad como esta y ya mero se va a llenar. Ahora aquí, ¿a poco no se va a llenar? Fíjese atrás. Ya falta poquito para que se llene otra vez el segundo. ¿Y qué pasó? Comenzamos el tercero. Y yo le voy a decir algo. Cuando nos tratemos de juntar, ya no va a caber usted. Ya va usted a estar a la mitad de la carretera. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero yo los voy a dejar aquí, tranquilos, que Dios les hable y que los haga meditar. 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Ya vio? La secta de los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo. ¿Quién dijo? Entonces, los fariseos y los saduceos, ¿qué sabían? ¿Qué sabían? ¿Qué sabían? La Biblia. ¿Sabían la Biblia? ¿Sí o no? Porque están diciendo, Moisés dijo. En una ocasión los fariseos llegan y toman a una mujer en pleno acto de adulterio y le dicen, Maestro, en la ley de Moisés dice. ¿Ya vieron? Esos fariseos de por sí eran feos, con ganas. Y ahí te va. Dice el 24, diciendo Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Lo tenemos en pantalla. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Yo no sé aquí quién tenía la maldición. Si la mujer o los hermanos. Imagínense si los 7 se murieron. Y luego ella se quedó sin marido. Yo no sé quién tenía la maldición, ella o los hermanos. Pero ahí le va. Dice el 26. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Escuchen el 27, escúchenlo por favor. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y Cristo me encanta, te amo. Les dice, no, por eso usted también es de los saduceos o qué. Mire, fíjese lo que dice aquí, Lea la Biblia, por eso dice el 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, y dice el 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los que sabían ¿qué? A los que sabían ¿qué? Sabían la Biblia. ¿Qué les dijo? Aquí está. Vea. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, póngame atención, no lo quites. Ahora, míreme, por favor, míreme. Míreme para que le entienda, porque ya voy a terminar. Mire, cuando usted normalmente escucha la palabra error, usted inmediatamente piensa una falsa doctrina o un espíritu de confusión. Ahí te va. Es lo que pensamos nosotros. Pero Dios, la palabra, define la palabra error como ignorancia. ¿Ignorancia de qué? ¿De las qué? ¿De las qué? Y fíjese que Cristo le dijo a los que sabían la Biblia, no sean ignorantes. ¿Nosotros ignorantes? Porque cometen errores. En la resurrección ni se casarán y ni se darán en casamiento, sino seremos como ángeles de Dios. Por eso usted disfrute a su esposa. Porque no crea que en el cielo va a decir, Pancha, ahí me esperas al rato a las 7 con tu baby doll. ¿No? O Inés, ahí me preparas una sopita caliente porque llego del trabajo cansadísimo. ¿Sabe qué? No. Disfrute a su esposa hoy.
Disfrute a su esposo hoy. Disfrute lo que tiene hoy. Porque en el cielo ni usted se casará, ni lo irán a pedir, ni la van a pedir, ni la dejarán embarazada, y el otro se irá al infierno y luego regresa por usted. No, tampoco. Y Cristo les dice a ellos, ignorantes. Escúcheme. ¿De qué? Del poder y la escritura. O de la escritura y el poder. Quiero decirle algo. Cristo en su ministerio tuvo su ministerio bien fundado, bien equilibrado. ¿Sí? Palabra y poder. Y sabe que la palabra y el poder son las dos alas de la fe. Repita conmigo. Palabra y poder. ¿Qué tenían los saduceos? ¿Pero qué les faltaba? Y si el poder y la palabra son las dos alas de la fe, ¿usted ha visto volar un pájaro? Con un ala. ¿Con cuántas? Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros también? Palabra y poder. Pero ¿qué pasa cuando usted no crece? ¿Hay palabra? Sí. Pero le falta poder. Y hay gente que se mueve en poder, pero le falta palabra. Yo he conocido muchos evangelistas que andan predicando por todo el mundo y no tienen una iglesia. Ni siquiera son pastores. Pero eso sí, hacen hartos milagros. ¿Sabe usted que el ministerio de Jesús estuvo bien balanceado? Quiero que vaya usted a Mateo 4:23, por favor, rápidamente. Fíjese bien lo que hacía Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? De los fariseos. Y predicando, ¿qué? ¿Predicando qué? Ok, vamos otra vez a leerlo. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Número 1. A ver, número 1. Escúcheme. Número 1. Y luego, ¿qué dice? ¿En las sinagogas de quién? Y el evangelio del reino. ¿Qué hacía Cristo? Primero, ¿qué? Y luego predicaba. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Y sanando, número 3. Número 3. ¿Sanando qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice el 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahora, póngame atención. Cristo hacía esto. Primero enseñaba, luego predicaba, luego sanaba y luego liberaba. A ver si aprendió. ¿Qué hacía Cristo? Primero enseñaba, luego liberaba. En pocas palabras, escúcheme bien, 4 ingredientes en el ministerio de Jesús que siempre estuvieron activos. Número 1, la enseñanza. Número 2, la predicación. Número 3, las sanidades. Y número 4, la liberación. Ahora, si yo divido estas 4 en 2, me queda así. Que enseñaba y predicaba, igual a escrituras. Y luego sanaba y liberaba, poder. ¿Ya vio?
Si usted, por ejemplo, entiende estas cosas, usted será un candidato explosivo para empezar a ver milagros creativos en su vida. Milagros sobrenaturales en su vida. Es importante que usted crezca, hijo. Mire, ¿sabe por qué nosotros tenemos aquí discipulado? ¿Sabe por qué, hijo? Porque los fariseos, fíjese bien, el discipulado, si no hay ingredientes, lo pueden convertir a usted en un fariseo. ¿Sabe que el conocimiento mata? Pero el amor edifica. Yo le quiero decir algo, el discipulado es conocimiento. Pero lo que hace de este discipulado diferente a muchos es que este discipulado es práctico. Es decir, que usted tendrá que poner en práctica lo aprendido.